Me llamo Álvaro Martín. Profesor de literatura en un instituto público de Zaragoza. 50 años. 25 casado con Clara. Y esta mañana, mientras el sol tímido entraba por la persiana, supe que mi vida, como la conocía, había terminado. Todo empezó con un correo electrónico. No era un correo cualquiera. Era anónimo. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí por inercia, mientras tomaba mi primer café del día, pensando que sería otra de esas cadenas absurdas o alguna publicidad. Era un vídeo. Al principio no entendía qué veía. Una calle cualquiera. El sonido de coches pasando. Hasta que la cámara giró bruscamente hacia la entrada de un hotel. Y ahí estaba ella. ¿Clara? ¿Mi Clara? Abrazando a un hombre alto, de cabello canoso, vestido de manera informal, como si la confianza entre ellos fuera algo cotidiano. Se besaron. Largo. Íntimo. No un beso de saludo. Un beso de esos que se dan cuando el deseo no se contiene. Solté la taza. Se estrelló contra el suelo, pero el sonido me pareció lejano, como si no sucediera en mi cocina, en mi vida. No lloré. No grité. No dije nada. Me quedé allí, viendo cómo ella desaparecía con él dentro del hotel. ¿Quién me había enviado eso? ¿Y por qué ahora? Busqué el remitente. Una cuenta creada hacía menos de un día. Sin más pistas. Me pasé horas mirando el correo, como si pudiera cambiar su contenido si lo deseaba lo suficiente. La razón me decía que debía enfrentarla. Pero una voz más profunda, una herida vieja que apenas ahora notaba, me susurraba que tal vez siempre lo había sabido. En el instituto, di clases como un autómata. Recitaba versos de Becker mientras mi mente vagaba por senderos oscuros. ¿Qué es poesía?, pregunté mecánicamente a la clase. Nadie contestó. Y me di cuenta de que yo tampoco lo sabía ya. Por la tarde, me tocaba arbitrar un partido de béisbol entre alumnos. Era algo que hacía por compromiso más que por pasión. Un favor a la dirección. Me puse el uniforme, tomé el silbato, e intenté dejar todo atrás. Al menos por unas horas. El campo estaba lleno de vida, niños gritando, padres animando, el crujido de la grava bajo mis zapatos. Durante un instante fugaz, me sentí parte de algo que no dolía. Hasta que vi a Clara. De pie al borde del campo, con su vestido rojo de flores. Sonreía. No a mí. A él. El mismo hombre del vídeo. Estaba allí. Con ella. Como si fueran una pareja normal, compartiendo la tarde bajo el sol de Zaragoza. Mi corazón retumbó en mis oídos. Levanté la mano para detener el partido sin saber muy bien por qué. Todo se movía a cámara lenta. Entonces ella me vio. Y su sonrisa se congeló. Durante una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron. Supe que lo sabía. Y supe que no se arrepentía. Esa noche, no volví a casa. Caminé sin rumbo durante horas, por calles que conocía de memoria y que ahora parecían ajenas. Terminé en un pequeño bar en el casco viejo, uno de esos donde el humo del tabaco se mezcla con los recuerdos. Pedí un whisky. Luego otro. Un hombre mayor, sentado junto a mí, rompió el silencio. A veces perderlo todo es la única manera de encontrarse. No respondí. Solo asentí, como si su frase fuera la llave que mi alma necesitaba para seguir respirando. Al salir, con la cabeza nublada pero el corazón extrañamente lúcido, tomé una decisión. No iba a hacer nada impulsivo. No iba a gritar. No iba a pedir explicaciones. Iba a observar. Iba a entender. Iba a descubrir toda la verdad, no solo una parte. Porque algo me decía que lo que había visto era apenas la primera capa de una mentira mucho más profunda. Pasé esa noche en un banco de piedra, bajo la sombra torcida de una encina en la Plaza del Pilar. No podía volver a casa. No podía enfrentarme a las paredes cargadas de recuerdos, al olor de su perfume impregnado en las cortinas, a la cama donde, hasta hacía apenas unas horas, pensaba que dormíamos solos. Cuando las primeras luces del amanecer tiñeron de gris las calles, me levanté,
entumecido. No tenía un plan. Solo un instinto, no actuar hasta saberlo todo. Regresé al instituto como un espectro. Mis compañeros me saludaban y yo asentía, murmurando respuestas que no recordaba después. La rutina era mi única protección. Hasta que, entre correcciones de exámenes y hojas de asistencia, me encontré con un nombre que no esperaba ver: Sergio Valverde. Era un padre de uno de mis alumnos. Alto. Canoso. Deportivo. Divorciado desde hacía un año. Encajaba perfectamente con el hombre del vídeo. ¿Cómo no lo había visto antes? En las reuniones de padres, en las excursiones, siempre estaba cerca de Clara. Charlaban animadamente mientras yo firmaba papeles o atendía a otros padres. Había sido invisible en mi propia vida. El asco y la humillación se mezclaban en mi estómago. ¿Era posible que todo el instituto supiera de ellos, menos yo? Salí del centro sin avisar. Caminé hasta una pequeña agencia de detectives que recordaba haber visto en una callejuela secundaria, oculta entre una papelería y un herbolario. La recepcionista era una mujer menuda, de pelo negro cortado en un bob perfecto, que levantó la vista de su ordenador con una sonrisa automática. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero saber con quién pasa mi esposa sus tardes, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la frialdad de mi voz. No hizo preguntas. Solo me pasó un formulario. Discreción absoluta, añadió, como si leyera mis pensamientos. Firmé. Pagué. Salí de allí con la sensación de haber vendido un pedazo de mi alma. Pero ya era tarde para arrepentirse. Si iba a enfrentarme a la verdad, necesitaba todas las piezas del rompecabezas. Esa tarde no arbitré partidos. No corregí exámenes. No hice nada de lo que había hecho durante los últimos 25 años. Me senté en el parque cercano a casa, oculto tras los setos, esperando. Espiando. Y vi cosas que no podía imaginar. Primero llegó Sergio. Aparcó su coche frente a mi portal, como quien llega a su propia casa. Luego Clara, apresurada, mirando a su alrededor como una adolescente enamorada. Se abrazaron allí mismo, en plena calle, sin miedo, como si el mundo entero fuera ciego. Subieron juntos. Mi casa. Mi vida. Una hora después, salieron riendo. Se fueron caminando, tomados de la mano, como cualquier pareja joven y despreocupada. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Volví a vagar por la ciudad. Cada calle era un recuerdo de nosotros. Cada cafetería, cada librería, cada esquina parecía susurrar momentos que ahora sabía contaminados. Terminé en la estación de tren. No sabía por qué. Solo seguía moviéndome para no desmoronarme. Allí, en un banco solitario, me encontré con alguien inesperado, Marcos, un antiguo alumno al que no veía desde hacía más de 10 años. Había sido uno de esos chicos problemáticos, difíciles de tratar pero brillantes, si sabías mirar más allá de la fachada. Profe Martín, dijo, sorprendido. ¿Está bien? Mentir requería una energía que ya no tenía. Así que solo negué con la cabeza. No hizo más preguntas. Se sentó a mi lado, sacó 2 cervezas de su mochila y me pasó una. A veces no hace falta hablar, profe. Solo estar. Y allí nos quedamos, 2 almas rotas compartiendo el silencio de la estación. Al día siguiente, recibí la primera llamada de la agencia de detectives. Señor Martín, dijo la mujer del bob negro, tenemos algo que podría interesarle. Pero no es lo que esperaba. Su tono hizo que el vello de mis brazos se erizara. ¿Qué es? Creemos que su esposa no solo mantiene una relación con el hombre que vio, hizo una pausa, dramática, o tal vez compasiva. Creemos que está involucrada en algo más complicado. Algo peligroso. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué quiere decir? Preferiría mostrárselo en persona, respondió. Venga a la oficina esta tarde. Colgué con la sensación de que acababa de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Porque a veces, la traición no es lo peor que puede descubrirse. A veces, es solo el principio. Me pasé todo el día sintiendo que caminaba sobre hielo fino, a punto de romperse. Intenté dar clases,
corregir, ser el profesor que todos conocían. Pero en cada esquina del pasillo, en cada mirada casual de mis compañeros, creía ver compasión, burla o, peor aún, lástima. Cuando el reloj marcó las 5, salí del instituto casi corriendo. El cielo de Zaragoza estaba cubierto de nubes pesadas, como si compartiera mi estado de ánimo. Al llegar a la agencia de detectives, la recepcionista me hizo pasar sin decir palabra a una pequeña sala de reuniones. Allí me esperaba un hombre de unos 60 años, traje gris arrugado, mirada cansada pero incisiva. Señor Martín, dijo tendiéndome la mano, soy Julián Santolaya, encargado del caso de su esposa. Me senté frente a él, sin soltar el abrigo ni el maletín, como si esos objetos pudieran protegerme. Julián deslizó una carpeta hacia mí. Antes de que abra esto, advirtió, debe entender que hay decisiones que, una vez tomadas, no tienen marcha atrás. Lo miré fijamente. Ya no hay marcha atrás para mí. Asintió y se recostó en la silla, cruzando las manos sobre el pecho. Abrí la carpeta. Había fotografías. Muchas. De Clara. De Sergio. Pero también de otras personas que no conocía, hombres trajeados, mujeres jóvenes, intercambios de sobres en cafeterías, reuniones nocturnas en parques desiertos. ¿Qué es esto?, pregunté, sin entender. Su esposa, empezó Julián, midiendo cada palabra, no solo tiene una relación sentimental con ese hombre. Está implicada en una red. ¿Una red? De extorsión y chantaje. Me quedé helado. No puede ser, susurré. Clara es, profesora de arte. Una mujer tranquila. Una buena persona. Las mejores fachadas las tienen las personas que menos sospechamos, respondió con frialdad. Me explicó que Sergio Valverde, el hombre del hotel, no era solo un padre divorciado. Era un corredor de información, especializado en conseguir secretos jugosos de figuras públicas locales, políticos, empresarios, directores de escuelas. Clara era la carnada. Encantaba a sus víctimas, se ganaba su confianza, a veces algo más, y luego, discretamente, les sacaba información, documentos, pruebas de escándalos. Después, Sergio y su red usaban ese material para chantajear. Me sentí como un idiota. Como un niño al que le quitan la venda de los ojos de golpe. ¿Y por qué me enviaron el vídeo? ¿Por qué ahora? Julián cerró la carpeta. Porque usted era el siguiente. El golpe fue físico. Sentí un puñetazo invisible en el estómago. ¿Yo? Sí. Usted puede no ser millonario, pero lleva 25 años en la educación pública. Conoce a todo el mundo. Padres. Profesores. Funcionarios. Puede ser útil para ellos. Muy útil. El mundo dio una vuelta completa y me encontré agarrado a la mesa para no caer. ¿Y qué hago ahora?, pregunté, sin reconocer mi propia voz. Ahora decide si quiere hundirse con ellos, o enfrentarlos. Salí de la agencia aturdido. La lluvia empezó a caer, fina, cortante. No tenía paraguas. No me importaba. Caminé sin rumbo, mojándome, dejando que el frío me calara hasta los huesos. ¿Cuánto tiempo había vivido en una mentira? Desde cuando Clara había dejado de ser la mujer que conocí en aquella biblioteca universitaria. ¿La que citaba a Machado entre susurros? O peor. ¿Había sido alguna vez esa mujer? Cuando llegué a casa, la encontré allí, esperándome en el salón. La misma sonrisa. El mismo vestido rojo de flores que llevaba en el partido de béisbol. Como si nada hubiera cambiado. Hola, amor, dijo, acercándose para besarme. Me aparté. Ella frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente qué me pasa, escupí. Durante un instante, solo un instante, vi el miedo cruzar su rostro. Luego, la máscara volvió a colocarse en su sitio. No sé de qué hablas. Tomé aire. Pensé en todo lo que me había dicho Julián. En el chantaje. En la red. En cómo había planeado usarme. ¿Quién eres, Clara?, pregunté, la voz quebrada. Ella sonrió, una sonrisa nueva, desconocida,
peligrosa. Soy la mujer que siempre he sido. Tú solo decidiste no verlo. Y entonces supe que todo lo que vendría después sería una guerra. Una guerra silenciosa, cruel, en la que perdería mucho más que un matrimonio. Pero aún no sabía que en esa guerra, no estaría tan solo como creía. Esa noche no dormí. No intenté siquiera fingir que podía. Clara se encerró en la habitación de invitados, un territorio neutral, por ahora, mientras yo me quedé en el salón, sentado en la oscuridad, escuchando cómo las paredes parecían susurrar todo lo que nunca quise ver. ¿Cuántas veces había pasado junto a una traición sin darme cuenta? ¿A cuántas sonrisas falsas había respondido con amor genuino? No era solo rabia. Era una humillación tan profunda que me dolía respirar. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Un número desconocido. Señor Martín, la voz era de Julián, el detective. Necesitamos que venga a la oficina ahora mismo. Hemos descubierto algo más. No pregunté qué. Me vestí y salí de casa sin mirar atrás. En la oficina me esperaba Julián y otra mujer que no conocía, alta, cabello corto teñido de rubio ceniza, mirada dura. Se presentó como Isabel Ferrer, agente de policía encubierta. Señor Martín, dijo sin rodeos, llevamos meses investigando a la red de Sergio Valverde. Y su esposa, es una pieza importante. ¿Y por qué me lo cuentan a mí? Pregunté, receloso. Porque puede ayudarnos a detenerlos. Y porque, añadió, mirándome directamente, si no lo hace, acabará siendo cómplice, aunque sea sin querer. Me explicaron que la policía había intentado atrapar a Sergio y Clara en varias ocasiones, pero que siempre lograban cubrir sus huellas a tiempo. Ahora, gracias a mi situación, tenían una oportunidad. Queremos que lleve un micrófono oculto, dijo Isabel. ¿Qué? Me levanté, incrédulo. No tiene que hacer nada heroico, intervino Julián, conciliador. Solo hablar con su esposa. Hacerla confiar en usted. Conseguir que mencione nombres, lugares, cualquier cosa que podamos usar. Espionaje. Me pedían que espiara a la mujer con la que había compartido más de media vida. ¿Y si se da cuenta? Pregunté. Isabel sonrió, una sonrisa sin alegría. No le hará daño. No puede permitírselo ahora mismo. Sería un movimiento demasiado arriesgado. Pausa. Pero si no hace nada, puede que su vida se complique mucho más. Entendí el mensaje. Era ella o yo. Acepté. No porque quisiera venganza. No porque quisiera verla caer. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía recuperar algo de control sobre mi vida. La sensación era amarga. ¿Hasta dónde puede uno traicionar sus propios principios para sobrevivir? Regresé a casa al mediodía. Clara estaba en la cocina, preparando café como si todo fuera normal. El micrófono estaba escondido en el forro de mi chaqueta. Julián me había enseñado cómo activarlo con un pequeño botón en la manga. Ya estaba transmitiendo. ¿No fuiste a trabajar? Preguntó, con voz dulce. No podía concentrarme, respondí, dejando el maletín sobre la mesa. Ella me miró fijamente. Intentaba calibrarme, como quien estudia a un animal herido para ver si aún puede morder. ¿Has pensado en nosotros? Preguntó. Nosotros. Como si todavía existiera un nosotros. Sí, mentí. No quiero perderlo todo, Clara. Ella sonrió. Se acercó. Me tocó el brazo. Un gesto tan familiar que casi hizo que me derrumbara allí mismo. Podríamos irnos unos días, susurró. Tú y yo. Un viaje. A comenzar de nuevo. Un viaje. Isabel me había advertido, si Clara sugería salir de la ciudad, significaba que sospechaba algo. Querría aislarme. Tal vez hacerme desaparecer. Me encantaría, dije, con la voz más firme que pude. Clara pareció relajarse. Sergio tiene una casa en el Pirineo, añadió. Podríamos ir allí. Nadie nos molestaría. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez fue mi vida. Esa noche, cuando se durmió,
O fingió hacerlo, bajé al coche y marqué el número que me había dado Julián. Quiere llevarme a la casa de Sergio en el Pirineo, informé. Bien, dijo Isabel al otro lado de la línea. Era lo que esperábamos. ¿Qué pasa ahora? Hubo un breve silencio. Ahora, señor Martín, ahora empieza la verdadera partida. Lo que no sabía era que no todo el mundo en esa partida jugaba limpio. Ni en mi bando. Ni en el de ella. Y que había traiciones aún más profundas por descubrir. Partimos hacia el Pirineo 2 días después. El viaje fue una sucesión interminable de silencios incómodos, conversaciones forzadas sobre el tiempo, la carretera, las vistas. Como dos extraños que apenas se toleran. Solo que uno de ellos planeaba traicionar al otro. Yo conducía. Clara miraba por la ventanilla, el rostro sereno, los labios curvados en una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En mi chaqueta, el micrófono transmitía cada palabra, cada pausa, a la comisaría de Zaragoza. No sabía si llegaría vivo al final del viaje. No sabía si quería hacerlo. La casa de Sergio era una construcción antigua, de piedra y madera, aislada entre bosques espesos. No había vecinos a la vista, solo el susurro del viento entre los árboles y el crujido de la grava bajo las ruedas. Clara bajó del coche ligera, casi feliz. Yo apagué el motor con manos temblorosas. ¿Te gusta?, preguntó, girándose hacia mí. Asentí. Mentir se había vuelto una segunda naturaleza. Dentro, la casa era acogedora pero fría. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio. Como un decorado esperando a que comenzara la función. Pasamos la tarde bebiendo vino frente a la chimenea. Clara hablaba mucho, recuerdos inventados, planes para el futuro, chistes vacíos. Yo respondía lo justo para mantener la ilusión. Hasta que, de repente, cambió de tono. ¿Sabes, Álvaro?, dijo, mirándome con una franqueza escalofriante. Podríamos tenerlo todo. Dinero. Libertad. Una nueva vida. Me obligué a sostener su mirada. ¿Cómo? Ella sonrió, esa sonrisa que ahora sabía que no era inocente. Con tu ayuda, susurró. Tú conoces a muchos directores de instituto, políticos locales, periodistas. Gente que importa. Silencio. El fuego crepitó entre nosotros. Podríamos conseguir información muy valiosa, continuó. Solo tienes que acercarte. Ganarte su confianza. Hacer lo que siempre haces tan bien. Me sentí como si me ahogara en su voz. ¿Y si no quiero?, pregunté, casi en un susurro. Clara ladeó la cabeza, estudiándome. Entonces tendrás que confiar en que nadie descubra ciertas cosas de tu pasado, dijo suavemente. Me congelé. ¿Qué cosas? Ella se encogió de hombros. Pequeños errores. Pequeñas indiscreciones. Nada grave. Pero ya sabes cómo es la gente. Les encanta destruir reputaciones. Comprendí en ese instante que no me estaba pidiendo ayuda. Me estaba chantajeando. A mí. A su propio marido. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, observando cómo la luz de la luna dibujaba sombras inquietantes en las paredes de madera. A las 3 de la madrugada, escuché el sonido. Un coche. Ruedas sobre grava. Me asomé por la ventana con el corazón en la garganta. Un todoterreno negro. 2 hombres bajaron de él. No Sergio. Otros. Hombres duros, con movimientos eficaces, vestidos de oscuro. Me agaché instintivamente. Clara estaba junto a la puerta, hablándoles en voz baja. El micrófono seguía transmitiendo. ¿Lo oían? ¿Lo sabían? Uno de los hombres sacó algo del coche. Una caja metálica. Clara la abrió. Dentro, vi destellos metálicos. Documentos. Dispositivos. Dinero. Algo grande estaba en marcha. Sabía que tenía que salir de allí. Avisar a Isabel. Pero en ese momento, una mano fuerte se cerró sobre mi hombro. Me giré. Era uno de los hombres. Sonreía.
Una sonrisa sin humor. Ven con nosotros, profesor, dijo. Me arrastraron fuera de la casa sin darme tiempo a resistirme. El frío de la noche me cortaba la piel. El olor a pino era abrumador. Clara lo seguía, en silencio. Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo que no esperaba, una chispa de arrepentimiento. ¿Real? ¿Fingido? No podía saberlo. Me llevaron al todoterreno y me empujaron dentro. ¿A dónde vamos?, pregunté, intentando ganar tiempo. A resolver un pequeño problema, dijo uno de ellos, encendiendo el motor. Mientras el coche avanzaba montaña arriba, supe que no era solo un peón en su juego. Era un estorbo. Y los estorbos se eliminan. El todoterreno se internó por un sendero cada vez más estrecho y empinado, donde los árboles parecían cerrar el paso. No había luces. No había casas. Solo el sonido grave del motor y el crujido de las ramas bajo las ruedas. Yo iba en la parte trasera, con las muñecas atadas a la espalda con bridas de plástico. La boca seca. El corazón golpeándome las costillas. Así acaba, pensé. En medio de un bosque, sin testigos, sin despedidas. El hombre que conducía tarareaba una canción desafinada. El otro, a mi lado, me vigilaba como a un animal capturado. ¿Qué vais a hacer conmigo?, pregunté, aunque sabía que la respuesta era evidente. El que conducía soltó una carcajada. No te preocupes, profesor. Solo un paseo. Un poco de aire fresco. El coche se detuvo abruptamente en un claro. Al fondo, un acantilado. El valle se abría ante nosotros como una boca hambrienta, negra e infinita. Me sacaron a rastras. Vi a Clara bajarse también, en silencio. Se cruzó de brazos, el rostro oculto en la sombra. ¿Alguna última palabra?, preguntó uno de los hombres, empujándome hacia el borde. Miré a Clara. Ella evitó mi mirada. Solo quiero saber una cosa, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Alguna vez me amaste? Un segundo de silencio absoluto. Luego, ella susurró. Sí. Hace mucho tiempo. Fue todo. Y fue suficiente para que el último hilo que me ataba a ella se rompiera. El hombre levantó la mano, dispuesto a empujarme. Y entonces todo ocurrió a la vez. Luces. Luces cegadoras iluminando el claro. Policía. Quietos. Tiren las armas. Gritos. Órdenes. Caos. Los hombres soltaron sus armas, pero uno de ellos corrió hacia el bosque. Disparos. Vi a Clara levantar las manos lentamente, resignada. Isabel apareció de entre los árboles, pistola en mano, su rostro duro como una máscara de guerra. Álvaro. Gritó, al suelo. Me lancé de rodillas justo cuando alguien más disparó. El silbido de la bala pasó junto a mi oído. Policías surgieron de todas partes, como si hubieran brotado de la tierra misma. En cuestión de minutos, todo había terminado. Los hombres esposados. El todoterreno requisado. Clara, sentada en el suelo, las manos en la cabeza. Yo, temblando, libre por primera vez en mucho tiempo. ¿Estás bien?, me preguntó Isabel, agachándose a mi lado. Asentí, incapaz de hablar. Ella sonrió, por primera vez desde que la conocía, una sonrisa real. Ha sido muy valiente. No me sentí valiente. Me sentí vacío. En la comisaría, horas después, todo quedó claro. La operación llevaba meses gestándose. Clara y su red habían estado chantajeando a funcionarios de medio Aragón. Corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias. La caída sería estrepitosa. Y yo, sin quererlo, había sido la pieza final que hizo colapsar su castillo de naipes. Cuando Isabel me acompañó a la puerta, antes de dejarme ir, me detuvo un momento. ¿Qué vas a hacer ahora, Álvaro?, la pregunta me golpeó como un ladrillo. No tenía casa. No tenía esposa. No tenía nada. Pensé en ello un momento. Supongo que, empezar de nuevo, respondí.
Ella asintió, seria. No será fácil. Pero será tu vida. Esta vez, de verdad. Salí a la calle. El sol empezaba a salir sobre Zaragoza. La ciudad parecía distinta. Más limpia. Más dura. Más real. Y por primera vez en mucho tiempo, di un paso sin sentir que llevaba cadenas atadas a los pies. Libre. Solo. Pero libre. O eso creía. Porque el pasado rara vez se queda dormido para siempre. Durante los primeros días, la libertad fue un sabor extraño. Dulce, sí. Pero también áspero. Como beber agua fría después de una quemadura. Me alojé en un pequeño hostal en las afueras de Zaragoza. Una cama dura, un baño minúsculo, una ventana que daba a un patio vacío. Pero era mío. No compartía el espacio con secretos, ni con mentiras. Pasaba las mañanas caminando sin rumbo, redescubriendo calles que había recorrido miles de veces, pero que ahora parecían nuevas, como si me estuvieran ofreciendo la oportunidad de empezar otra vida. Por las tardes corregía exámenes, leía libros olvidados, escribía pensamientos en un cuaderno barato. Sin embargo, por las noches, el vacío regresaba. ¿Quién era yo sin Clara? ¿Era simplemente un profesor cansado? ¿Un hombre medio roto que había sobrevivido a su propia vida? Una tarde, mientras caminaba por la ribera del Ebro, recibí un mensaje. Un número desconocido. No todo ha terminado. Nos veremos pronto. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. La gente pasaba, ajena a mi angustia. La vida continuaba. Para todos menos para mí. Fui directo a la comisaría. ¿Es una amenaza? Pregunté a Isabel, mostrándole el mensaje. Ella frunció el ceño. Puede ser. Pero también puede ser un farol. ¿De Clara? Puede que sí. Puede que no. Me explicó que, aunque la red había sido desmantelada, siempre quedaban cabos sueltos. Personas que no habían sido capturadas. Dinero que no había sido encontrado. Y, sobre todo, heridas que no sanaban fácilmente. Estás en su lista, dijo Isabel, seria. No lo olvides. Esa noche, en el hostal, no pude dormir. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una amenaza. A las 3 de la madrugada, bajé a la recepción y reservé una habitación diferente, en otro piso, con nombre falso. Paranoia. Quizás. Pero después de todo lo que había vivido, la prudencia era mi única aliada. Pasaron los días. No volví a recibir mensajes. No vi rostros sospechosos. La vida comenzó, tímidamente, a abrirse paso entre las ruinas. Volví a arbitrar partidos de béisbol en el instituto. Los chicos no sabían, o fingían no saber, lo que había pasado. Era un alivio. Una tarde, después de un partido, un chico se me acercó. Un alumno nuevo. Delgaducho, con gafas demasiado grandes para su cara. Profesor Martín, dijo. ¿Puede firmarme esta pelota? Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Claro. Firmé la pelota, devolviéndole el gesto más inocente y limpio que había recibido en meses. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría construir algo nuevo. Hasta que la vi. Sentada en un banco del parque frente al instituto. Pelo recogido, gafas de sol, una bufanda roja que conocía demasiado bien. ¿Clare? No esposada. No escondida. Libre. Mis piernas se clavaron al suelo. Ella me miró. Se quitó las gafas. Me sonrió. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa que decía, esto no ha terminado. No me acerqué. No corrí. Solo di la vuelta y entré al instituto. Pero el frío en mi nuca no me abandonó en todo el día. Esa noche, encontré una carta bajo la puerta de mi habitación del hostal. Sin remitente. Sin dirección. Solo una frase, escrita a mano. Álvaro, todavía te necesito. Y tú también me necesitas a mí. No puedes escapar de lo que eres.
La letra era suya. Inconfundible. Sentí que el aire se volvía más pesado. Que la libertad que había saboreado era solo un espejismo. Porque no basta con alejarse de los fantasmas. A veces, ellos caminan contigo. Y el peor fantasma de todos, lleva tu propio nombre. Pasé la noche sentado en el borde de la cama, la carta de Clara en las manos, como si fuera una serpiente a punto de morderme. ¿Qué significaba todavía te necesito? ¿Una amenaza velada? ¿Una súplica real? ¿Una trampa? Al amanecer, cuando la ciudad empezaba a desperezarse, tomé una decisión que nunca habría imaginado semanas atrás, la enfrentaría. No podía seguir huyendo. No podía vivir encerrado en mi propio miedo. La cité en un café discreto del casco antiguo, uno de esos lugares donde los camareros no hacen preguntas y la clientela parece invisible. Ella llegó puntual. Vestía de manera sencilla, jeans, un jersey gris, una bufanda roja. El pelo suelto. Sin maquillaje. Parecía otra persona. ¿Parecía? ¿Clare? Álvaro, dijo al sentarse. Me alegra que hayas venido. No contesté. Solo la miré, esperando. Ella bajó la vista, jugueteando con la cucharilla del café. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, comenzó. No espero que me perdones. Pero necesito que me escuches. Tienes 5 minutos, dije, mi voz más fría de lo que me sentía. Asintió. No todo era mentira, susurró. Lo que viví contigo fue real. Lo que sentí también. Pausa. Pero cometí errores. Errores que no puedo deshacer. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres de mí, Clara? Ella levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas. De determinación. Quiero proponerte algo. Fruncí el ceño. ¿Una propuesta? Sí, dijo, bajando aún más la voz. Ayúdame a desaparecer. Me quedé en blanco. ¿Qué? La policía me vigila. Mis antiguos socios también. Estoy atrapada, Álvaro. No puedo confiar en nadie más. Reí, seco. ¿Confiar en mí? ¿Después de todo? Precisamente por eso, dijo, firme. Porque sé que tú no eres como ellos. Me explicó su plan, en voz baja, sin apartar la mirada de la mía. Había conseguido documentos falsos. Una ruta de escape hacia Portugal, donde podría empezar de cero. Pero necesitaba ayuda para dar el último paso, dinero, un coche limpio, una coartada. Y en el fondo, añadió, casi en un susurro, tú también necesitas empezar de cero. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. 2 vidas rotas. 2 huidas distintas. Una misma desesperación. Me fui del café sin darle una respuesta. Caminé durante horas, debatiéndome entre el instinto y la razón. Ayudarla significaba traicionar todo por lo que había luchado desde su caída. Negarme significaba seguir atado a ella emocionalmente, incapaz de pasar página. ¿Quién era yo ahora? ¿El hombre honesto que siempre había sido? ¿O el ser quebrado que podía entender, en lo más profundo, el deseo de huir de uno mismo? Esa noche, en el hostal, mientras intentaba encontrar sentido a todo, recibí una llamada de Isabel. Sabemos que Clara ha intentado contactarte, dijo, sin preámbulos. Me tensé. Y queremos que sigas el juego. ¿Qué? Haz como que la ayudas. Gana su confianza. Llévala hasta donde quiera ir. Nosotros nos encargaremos del resto. Me quedé mudo. Isabel insistió. No es solo por ti, Álvaro. Es por toda la gente a la que dañó. Por todo el daño que aún podría hacer. Pasé la noche en vela, mirando el techo. La vida me había colocado en un cruce de caminos brutal. Traicionar, una vez más, a la mujer que una vez amé. O traicionar la pequeña esperanza de reconstruirme que empezaba a germinar en mi interior. Al amanecer, le envié un mensaje. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? La respuesta llegó segundos después. Mañana.
9 de la noche. Antiguo puente de piedra. Un lugar donde todo podría comenzar de nuevo. O donde todo podría terminar para siempre. El día transcurrió como una cuenta atrás silenciosa. Cada clase, cada conversación, cada paso que daba en el instituto parecía irrelevante ante lo que me esperaba esa noche. A las 8:30, estaba sentado en un banco cerca del puente de piedra, observando cómo el sol se desangraba sobre el Ebro. Las aguas, negras y densas, reflejaban una Zaragoza distinta, casi fantasmal. Me toqué disimuladamente la chaqueta. El micrófono estaba en su sitio, igual que la primera vez. Isabel me había dado instrucciones claras. Mantén la calma. No la confrontes. Solo llévala donde planea ir. Nosotros estaremos cerca. Pero las palabras eran una cosa. El corazón, otra muy distinta. A las 9:05, vi una figura acercarse desde el otro lado del puente. ¿Clare? Llevaba un abrigo largo, botas planas, una mochila colgada al hombro. Andaba rápido, con la cabeza baja, como una fugitiva. Se detuvo frente a mí, sin sonreír. ¿Listo?, preguntó en voz baja. Asentí. Sin palabras. Las palabras no servían de nada ya. La seguí hasta un coche aparcado en una callejuela cercana. ¿De quién es?, pregunté. De un amigo, contestó, sin dar más detalles. La tensión era palpable, como electricidad estática en el aire. Condujimos en silencio, saliendo de Zaragoza por carreteras secundarias. Cada farola que dejábamos atrás era un latido más fuerte en mis sienes. Cada minuto que pasaba, sentía que me adentraba en un territorio del que no habría retorno. A unos 30 kilómetros de la ciudad, Clara se desvió por un camino de tierra. Detuvo el coche cerca de un cobertizo abandonado. Apagó el motor. El silencio era absoluto. Se giró hacia mí. ¿Tienes el dinero?, preguntó. Sí, mentí, siguiendo el plan. Ella suspiró, aliviada. Álvaro, no sabes cuánto significa esto para mí. Vi una chispa de la mujer que una vez conocí. O tal vez era solo otra máscara. Salimos del coche. El frío de la noche era cortante. Las estrellas parecían cuchillas en el cielo. Clara abrió la puerta del cobertizo. Dentro, en la penumbra, había una vieja moto cubierta de polvo. Con esto llegaré a la frontera, dijo. El coche es demasiado arriesgado. Me acerqué lentamente. Y entonces, lo vi. Una sombra moviéndose detrás de Clara. Rápida. Silenciosa. Cuidado. Grité, demasiado tarde. Un hombre emergió de la oscuridad. No era policía. No era aliado. Era uno de los socios de Clara. Uno que no había sido arrestado. Uno que había venido a ajustar cuentas. La golpeó con la culata de una pistola. Clara cayó al suelo, sin un sonido. Me quedé paralizado. El hombre me apuntó con el arma. Tú no eres parte de esto, profesor, dijo. Márchate. No has visto nada. No podía moverme. En mi chaqueta, el micrófono transmitía cada palabra. ¿Vendrían a tiempo? El hombre se agachó sobre Clara, buscando algo en su mochila. Y entonces escuché el sonido más hermoso que había oído nunca. Sirenas. Luces azules cortaron la oscuridad. ¡Policía! ¡Tira el arma! El hombre intentó correr, pero una ráfaga de disparos lo detuvo. Cayó al suelo, gimiendo. Isabel apareció, corriendo hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó, sujetándome por los hombros. Asentí, incapaz de hablar. Clara yacía inmóvil a pocos metros. Respiraba, pero débilmente. Isabel se acercó a ella. La esposó con movimientos eficaces, duros, finales. Se acabó, dijo, más para mí que para Clara. Me senté en el suelo, bajo las estrellas, mientras los agentes lo aseguraban todo. Las piernas ya no me sostenían. Había terminado. Todo había terminado. O eso creía.
Porque mientras me envolvían en una manta y me subían a un coche patrulla, mientras veía cómo Clara era subida a otra furgoneta, esposada, con la cabeza agachada, algo dentro de mí susurraba que no se puede borrar una vida entera sin consecuencias. Que aunque todo pareciera cerrado, aún quedaban heridas abiertas. Y que algunas cicatrices nunca dejan de sangrar. Volví a Zaragoza 3 días después, llevando solo una mochila y una sombra nueva en el rostro. Me ofrecieron protección policial por un tiempo, pero rechacé. Ya no quería vivir bajo la sombra de la amenaza. Prefería enfrentar el mundo a pecho descubierto, aunque me costara cada paso. Clara estaba detenida en espera de juicio. Sus cargos eran muchos y graves: chantaje, pertenencia a organización criminal, intento de fuga, conspiración. Esta vez, no escaparía. Y, sin embargo, no sentí alivio. Ni alegría. Solo una tristeza honda, como un eco que rebotaba en mi pecho. Me trasladé a un pequeño piso cerca del instituto. Modesto. Sin adornos. Una cama, una estantería llena de libros, una cafetera que chisporroteaba cada mañana. Era un comienzo. Pequeño. Pero mío. Mis colegas me recibieron con discreta calidez. No hicieron preguntas. Agradecí en silencio su respeto. Los alumnos, en su mayoría, me trataron como siempre. Quizás porque los jóvenes, en su infinita sabiduría inconsciente, entienden que el dolor ajeno no necesita ser desmenuzado. Isabel me llamó un par de veces para asegurarse de que estaba bien. La última vez, al despedirse, me dijo: «Recuerda, Álvaro. La vida no es lo que nos hacen. Es lo que hacemos después». Me aferré a esa frase como a un salvavidas. Los fines de semana, empecé a caminar por las afueras de la ciudad. Kilómetros y kilómetros. A veces solo. A veces acompañado por Marcos, el antiguo alumno que se había convertido, de algún modo, en un amigo improbable. Hablábamos poco. Caminábamos mucho. Cada paso era una costura más en las heridas abiertas. Un domingo de abril, mientras paseábamos junto al río, Marcos me preguntó: «Profe, ¿qué va a hacer ahora?». Me detuve a observar el agua. El Ebro seguía fluyendo, indiferente a las tragedias humanas. Sonreí, una sonrisa cansada, pero real. «Vivir», dije simplemente. No añadió nada. Solo asintió. En casa, esa noche, me senté frente a una hoja en blanco. Por primera vez en años, no para corregir un examen, ni para redactar informes. Sino para mí. Escribí: «Hoy comienza el primer día de mi nueva vida. No olvido el pasado. No niego el dolor. Pero no seré su prisionero». Doblé el papel. Lo guardé en el primer libro de mi estantería. No necesitaba mirarlo todos los días. Solo saber que estaba allí. La vida no volvió a ser fácil. Pero tampoco fue una condena. Aprendí a preparar cenas para uno. A dormir en una cama demasiado grande. A reír en las pequeñas victorias, una buena clase, un alumno que entendía un poema, una tarde de primavera que olía a esperanza. Nunca volví a saber de Clara. Pero a veces, al pasar junto al puente de piedra, sentía un escalofrío. No de miedo, sino de respeto por lo que había sobrevivido. Porque algunos amores no terminan con gritos ni con portazos. Terminan en silencios que se convierten en la materia prima de quien uno está destinado a ser. Y yo, Álvaro Martín, 50 años, profesor de literatura en Zaragoza, finalmente, empezaba a ser quien siempre había debido ser. Un hombre libre. Un hombre nuevo. Un hombre vivo. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido junto a Álvaro cada paso de su camino hacia la libertad, te invito a apoyar el canal. Suscríbete para no perderte más historias llenas de vida, drama e intriga. Dale like si sentiste algo especial al acompañarlo hasta el final. Deja tu comentario, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te atreverías a empezar de nuevo? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Gracias por estar aquí.